Buenas noches. En esta ocasión quiero saludar de manera atenta y efusiva al honorable y distinguido jurado que nos acompaña, y en especial y con gran sentimiento al público asistente. Soy Jefferson Mena Angulo, estudiante de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba, a quien le han dado la oportunidad de compartir con ustedes la ponencia que hemos denominado la restitución de tierras como contribución a la reconciliación y la paz en Colombia. Pues bien, el semillero de Derecho Procesal, luego de realizar un estudio serio, juicioso y detallado del proceso de restitución de tierras, establecido en la Ley 1448 del 2011, plantea el siguiente problema jurídico. Se justifica dentro del concepto de justicia transicional el desequilibrio de la carga de la prueba a favor de la víctima, partiendo de una prueba sumaria como inicio y soporte de la pretensión. Pues bien, este planteamiento se comienza a dilucidar desde el siguiente esquema. En primer lugar, vamos a analizar la justicia transicional. Segundo, el proceso de restitución de tierras, que marca el derecho a la prueba, la inversión de la carga y sobre todo las presunciones de despojo legales y de derecho que blindan las pretensiones de la víctima en dicho proceso. Y en tercer lugar, las conclusiones que ha traído el semillero a colación. Pues bien, en primer tema es la justicia transicional, que se origina por la violación permanente de los postulados del derecho internacional humanitario en el Estado de Colombia, en donde en ese sentido los habitantes hemos padecido por décadas el conflicto armado interno, como lo son masacres en el caso de Mapiripán, homicidios selectivos en el Cauca y demás departamentos, y sobre todo el fenómeno del desplazamiento forzado en el departamento Chocó, el caso de Jiguamiandó y Curbaradó, que ha sido reconocido internacionalmente. Y son estos hechos, estas consecuencias de la violencia, que desdibujan de manera evidente la naturaleza del Estado Social de Derecho, instituido en la Constitución Política del 91. Pues bien, en un Estado que se presentan estas excesivas violaciones a los derechos humanos y en el que el sistema normativo es utilizado como un instrumento para legitimar actos ilegales, tales como despojo en apariencia y compraventas, se hace necesario y oportuno la creación de un sistema normativo que tenga características propias, particulares, para administrar justicia, para reparar el daño y sobre todo para garantizar a las víctimas la no repetición de esos hechos. Ese sistema lo ha considerado la Corte Constitucional, que es la justicia transicional. Y me permito destacar la sentencia de constitucionalidad C052 del 2012, la sentencia de tutela 025 del 2004. Y en ella se establece que la justicia transicional es aquel tipo o campo de actividades que ofrece herramientas para enfrentar las situaciones de violencia y el legado de las violaciones a los derechos humanos que se presentan en un Estado durante el conflicto o después de él. De igual manera, consideramos que este sistema tiene la verosimilitud de construir un marco duradero para la paz en Colombia. En segundo lugar, está el proceso de restitución de tierra, que ha sido adoptado en la Ley 1448 del 2011. Y es importante determinar, como bien lo precisó en la edición pasada de este concurso, el magistrado de la Sala Civil Ibagué Tolima, el doctor Ricardo Bastías, es un procedimiento mixto, pues si bien tiene una etapa administrativa, en segundo lugar está la judicial. Y es en esta última en la que adentraremos nuestro estudio, debido a que en ella se hace referencia al artículo 77 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, estableciendo una serie de presunciones de despojo que para un cabal y mayor entendimiento del público asistente hemos considerado necesario dividirlo en dos grandes apartes. En primer lugar, las presunciones de despojo de derecho. Estas hacen referencia a aquellas circunstancias subjetivas, personales, de las partes que han intervenido en la celebración del negocio o contrato celebrado entre las partes sobre el predio objeto del litigio. Es decir, que si una de las partes ha sido condenada por pertenecer, participar o financiar grupos armados al margen de la ley, ese contrato o negocio jurídico será reputado inexistente por ostentar una causa ilícita o una ausencia de consentimiento. En segundo lugar, y a diferencia de las anteriores, encontramos las presunciones legales. Como bien se establece en la ley, esta admiten prueba en contra. Y para ello plantearemos unos casos establecidos en el artículo 77, numeral segundo. Casos concretos son aquellos contratos, actos administrativos, providencias judiciales que han desconocido los derechos de las víctimas en estas situaciones jurídicas o en un proceso determinado. Es decir, en aquel contrato en el que se ha pactado menos del 50% del valor real del predio
se reputará y se presumirá por parte de los funcionarios judiciales la ilegalidad de dicho contrato. En aquellos actos administrativos que se realizan adjudicaciones del UNAT, INCORA o INCOER, pasará lo mismo. Pero nos llama la atención las providencias judiciales, ya que para efectos probatorios se ha determinado por parte de nuestro alto tribunal en materia constitucional que se presumirá la ilegalidad y que aún así, con base en esto, los operadores judiciales podrán revocar las sentencias que han desconocido los derechos de las víctimas, teniendo en cuenta las situaciones de violencia que rodean al despojo, el grado de vulnerabilidad de las víctimas, considerando que estas situaciones no le permitieron a la víctima ejercer de manera plena y contundente su derecho a la defensa. Pues bien, la ley prevé esta circunstancia en su artículo 78, reconociendo la violencia, el grado de vulnerabilidad, y determina de manera clara y expresa en el artículo en mención que bastará con la prueba sumaria de la víctima para trasladar la carga de la prueba al demandado o a las personas que se opongan a sus pretensiones. Es decir, que esto constituye una excepción al principio general del onus probandi cumbiatorio y a la mayoría de los procesos, que quien debe probar es la persona que demanda, es decir, el actor, quien debe fundamentar con pruebas los hechos de sus pretensiones. Pues bien, podemos pensar que es evidente la existencia de un desbalance probatorio en esta relación procesal, ya que la víctima con el solo aporte de una prueba sumaria, es decir, un recibo de pago de un servicio público, va a trasladar la carga de la prueba. Pues bien, si bien se le facilita, al actor en unos casos se le niega el acceso a la prueba cuando se determinan presunciones legales que se tornan en la práctica de derecho. Es evidente este desbalance probatorio y la ley 1448 prevé estas circunstancias y determina que a través del enfoque diferencial, el principio de la buena fe, la justicia transicional, los principios de Piñeiro, los principios DEN que hacen parte del bloque de constitucionalidad, establecen como categorías que configuran ese trato diferencial entre las partes que se someten al proceso de restitución. Pues bien, el semillero, luego de realizar este estudio serio, juicioso y detallado, propone y sobre todo concluye que la ley 1448 del 2011 desdibuja de manera evidente el principio de igualdad de armas, al cobijar con un blindaje especial a las víctimas en sus pretensiones, y sobre todo cuando determina una serie de presunciones legales que en la práctica se tornan de derecho. Es decir, que al demandado se le convierte en un grado de particularidad la obtención y el aporte de elementos probatorios para soportar su adquisición de buena fe exenta de culpa. Segundo lugar, nos llama la atención de manera radical el artículo 89 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierra, ya que en él se le da la facultad o potestad a los operadores judiciales que puedan proferir un fallo absteniéndose de decretar y valorar las pruebas solicitadas por las partes, aún esta, escúchense bien, cumpla con los requisitos de admisibilidad. Pues bien, consideramos nosotros de manera muy respetuosa al analizar un juicio sobre este proceso que se abre una enorme puerta a la arbitrariedad, a la incertidumbre judicial, debido a que si el operador judicial no realiza una tarea ponderada, juiciosa y sobre todo detallada del proceso y de lo que se debate en su conocimiento, vulneraría de manera flagrante el derecho a la defensa, que lleva consigo el derecho a la prueba, a la contradicción, y podríamos pensar en la pretermisión de una etapa probatoria, que es tan de vital importancia en cualquier actuación. De igual manera, se está pretermitiendo no solo esta etapa, sino que se está pronunciando una especie de sentencia anticipada. Con lo anterior no queremos proponer y no queremos que nos ubique en el campo de los garantistas o los activistas. Solamente queremos hacer un llamado a los operadores judiciales, pues la ley y aquellas excesivas violaciones a los derechos no se remedian con la creación de una ley. La ley por sí sola no hace milagros, está en ustedes, los hombres a los que se les ha confiado tan importante función de administrar justicia, garantizar y de cierta forma lograr que sea realidad esa vieja ilusión y ese gran sueño de obtener la reconciliación y la paz social en el Estado de Colombia. Muchas gracias.